Mil mensajes. Hoy estamos con el número 282 y con el número 282 enfrentamos un tema cotidiano en la dinámica humana, el tema de los conflictos. Y entonces, con este tema tan importante, comenzamos a visualizar que el conflicto es la presencia de dos fuerzas, para resumir lo que puede ser cualquier cosa, que estén una en contra de la otra, una enfrentadas a la otra. Y esto generalmente, al menos en nuestra metódica, lo vemos como una confrontación cuando surge como tema fundamental la justicia, cuando se buscan igualdad de condiciones, cuando se quiere realmente tener como objetivo, como punto fundamental del encuentro y de la lucha y del trabajo, encontrar la justicia, que se diferencia bastante, a nuestro juicio, de lo que significa un antagonismo, que es otra confrontación, pero en este caso la confrontación, en el caso del antagonismo, una verdad neutraliza la otra y entonces se va a generar realmente un choque en donde uno de los dos, de las fuerzas que se están confrontando, debe desaparecer para que prevalezca la otra. En el conflicto no. El conflicto nosotros lo vemos como una capacidad entonces para poder luchar, trabajar, lograr una mejor justicia. Eso es lo que nosotros visualizamos en nuestra teoría de la convivencia como un conflicto. Y entonces esto nos quiere señalar que aparte cómo nosotros debemos catalogar un conflicto y sobre todo cómo debemos actuar frente a un conflicto. Y lo primero que tenemos que hacer es ver el conflicto, evaluar el conflicto y sugerimos esto. Son muchos más elementos en un verdadero conflicto, pero estos lucen básicos. Por ejemplo, determinar el área del conflicto. Si colocamos el conflicto en un área y la tratamos de aislar desde el punto de vista para que este conflicto no vaya extendiéndose, entonces podemos encontrar en los seres humanos, individuales, colectivos, conflictos desde el punto de vista afectivos, conflictos desde el punto de vista por placeres importantes, muchas veces olvidados, los conflictos de poder de todos los días en cualquier dinámica humana, los conflictos del saber y los conflictos inclusive del tener. Otros conflictos existen, pero estos son los 5 fundamentales. Y cuando nosotros comenzamos a evaluar el área del conflicto, tenemos que hacer dos cosas. Primero, aislarlo. Nosotros decimos encapsular el conflicto para que no se extienda. Esto no quiere decir que no vayamos a estudiar las relaciones del conflicto con las otras áreas. Y esto es fundamental para comprenderlo. Cuando nosotros entonces hacemos esto y nosotros aislamos el conflicto, el segundo paso es comprenderlo. Comprender por qué aparece el conflicto, para qué aparece el conflicto, cómo se manifiesta el conflicto, cuál es la historia realmente del conflicto. Informarse. Cuando uno está bien informado de las causas, de las consecuencias, de las motivaciones, del sitio, de las expresiones, de los personajes que intervienen en un conflicto, entonces realmente puede hacer un mapa de conflictos, un mapa completo del conflicto que va a ayudarnos a enfrentarlo mucho mejor. El otro es entonces comenzar a darle unos valores fundamentales o estudiar los valores fundamentales, lo superior, con lo que cada integrante o cada participante en el conflicto interviene. Y aquí está, por supuesto, entonces ver si son valores, si son para lo que uno considera antivalores, es decir, todo lo negativo concentrado, pero que se ve y se evalúa como un valor por la otra parte. Esto es sumamente importante, saber cuál sería, porque al saber los valores podemos realmente vislumbrar la gravedad
y sobre todo cuál podrían ser las actuaciones de los diferentes personajes en el conflicto. Y finalmente trabajar el clima emocional y tratar de darle la mayor neutralidad al conflicto. Es decir, si un conflicto se asume o con mucha ira o con mucho miedo o con mucha tristeza, realmente va a perjudicar el desarrollo del conflicto, o por lo menos va a perjudicar nuestra visión y nuestra solución del conflicto. O inclusive si estamos metidos, si somos nosotros los que estamos metidos en el conflicto, va a generar consecuencias negativas probablemente en nuestra participación. Y el quinto es la pericia que tenemos para manejarnos frente al conflicto. Cuando uno tiene esto claro y uno tiene clarísimo todos estos y cada uno de estos pasos, puede enfrentar el conflicto, puede enfrentarlo muchísimo, pero en forma mucho más clara, en forma mucho más objetiva, hasta donde se puede, y entonces podemos luchar por lo que nosotros consideramos el conflicto, que lo diferenciamos, repito, del antagonismo. En el antagonismo la confrontación que se da es porque una verdad neutraliza a la otra. En el conflicto no. En el conflicto es una competencia, por llamarlo de alguna forma, pero una competencia con grandes injusticias en donde uno piensa o uno sabe que hay una parte que está completamente desfavorecida. Entonces, aislando el conflicto, informándose bien, teniendo valores muy claros sobre la participación de ellos en el conflicto, con un equilibrio emocional básico, concreto, en lo que se pueda, y haciéndolo con pericia conductual de comportamiento, podemos entonces enfrentar con éxito los conflictos y así lograr una mayor y mejor justicia. Este es el número 281 de nuestros mensajes. Es un mensaje de la vida cotidiana, desde el conflicto con uno mismo hasta los conflictos de pareja, de familia, de instituciones, de países, de grandes grupos económicos, de grupos geopolíticos, es decir, de toda una gran cantidad de elementos. Por eso, entonces pensamos que enfrentarlo, saber qué es el conflicto y enfrentarlo, es cosa de todos los días y de muchos niveles de gravedad. Para que ustedes piensen en el conflicto, lo dejamos con esta hermosa obra de Enrique Rojas, un pintor venezolano excelente. Vuelven a aparecer los lápices aquí, caen como en cascada. Esta obra realmente es hermosísima y las dejo para que disfruten de ella. Y usted puede ver esta obra y muchas más de este pintor y de muchos otros artistas venezolanos contemporáneos en el Patio Latinoamericano del Arte. Este queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, aquí en Caracas. Este fue el número 281 que habla de la presencia de los conflictos. Será hasta el próximo de los mensajes.